Saludos jóvenes estudiantes, saludos cordiales para todos ustedes. Mi nombre es Wilmer Beja, profesor del curso de Geometría. Bienvenidos a su aula virtual de la Academia César Vallejo. Jóvenes, el día de hoy vamos a realizar nuestro primer reforzamiento. ¿En qué consiste nuestro primer reforzamiento? En dos etapas, una parte teórica y una parte práctica. En este video vamos a desarrollar nuestra parte teórica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. Muy bien, entonces, como cada clase, chicos, siempre es importante trazarnos objetivos. Y el objetivo de nuestro primer reforzamiento es el siguiente. Este objetivo es, pues, repasar el contenido teórico de los temas anteriores. Ese es nuestro objetivo, chicos. ¿Y qué temas hemos hecho anteriormente? Hemos hecho el tema de ángulos, hemos realizado también el estudio de las rectas paralelas cortadas por una recta secante, ¿sí? Y bueno, nosotros podemos ver las rectas paralelas, las rectas secantes, podemos también ver a los triángulos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Ahí tenemos algunos ejemplos. Muy bien. Pero no olvidemos, vamos a repasar entonces esos temas ya realizados en clase. Por ejemplo, un tema que desarrollamos en clase fue ángulos entre dos rectas paralelas y una secante. ¿Qué debemos de repasar? ¿Qué debemos de recordar en este tema? Bueno, básicamente pues algunos teoremas. Teoremas importantes. Por ejemplo, tenemos aquí el teorema de los ángulos alternos. El teorema de los ángulos alternos. Pero principalmente vamos a resaltar uno de ellos, que es el teorema de los ángulos alternos internos. Por ejemplo, aquí tenemos dos rectas, L1 y L2. Pero me indican acá la condición de que si estas dos rectas L1 y L2 son paralelas, ¿qué relación existe entre alfa y teta, por ejemplo? Ahí tenemos alfa y teta. ¿Qué relación existe? Muy bien, sabemos que la relación que existe ahí es de igualdad. Esos ángulos vienen a ser, ¿qué cosa? Vienen a ser iguales. Muy bien. Eso es lo que se cumple aquí en los ángulos alternos internos. Muy bien. ¿Qué más debemos de recordar? Debemos de recordar también los ángulos correspondientes, por ejemplo. Allá, por ejemplo, aquí tenemos dos rectas paralelas. ¿Ya? L1 es paralela con la recta L2. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿qué relación existe entre alfa y teta? Entre alfa y teta, ¿qué relación existe? Bueno, pues son iguales. Es decir, teta y alfa vienen a tener la misma medida. ¿Ya? ¿Qué más debemos de recordar, profesor? Los ángulos conjugados, principalmente los ángulos conjugados internos. Por ejemplo, aquí yo tengo que L1 y L2 también son paralelas a esas rectas. ¿Qué cosa se cumple ahí? Una relación entre alfa y teta. ¿Cuál es esa relación? En que teta más alfa, ¿cierto? Son suplementarios, es decir, suman 180 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no olvidemos, aquí tenemos, por ejemplo, al postulado de los ángulos correspondientes, al teorema de los ángulos alternos internos y también al teorema de los ángulos conjugados internos. No olvidemos que esto se ha desarrollado en clase, pero también por una cuestión práctica, ¿no? Siempre es importante de los diversos teoremas que vamos a estudiar, conocer algunas formas prácticas que me ayuden de repente por ahí a recordar, ¿no? Que me ayuden a recordar o asimilar de repente estos teoremas. Y uno de ellos es el siguiente, por ejemplo. A los ángulos alternos internos, a los ángulos alternos internos, nosotros también lo podemos reconocer fácilmente cuando tenemos rectas paralelas, pero básicamente cuando tienen forma de Z. Fíjate acá, mira.
En los ángulos alternos internos, ahí está, se le reconoce rápidamente porque tiene forma de Z. ¿Cómo que forma de Z? Tú sabes que la Z de zorro, tiene dos angulitos. ¿Y qué cosa se cumple aquí? Que los ángulos son de igual medida. Teta y alfa son iguales. Yo entonces podría de forma práctica recordar que cuando tengo rectas paralelas, debo de recordar de la Z, del zorro, no te olvides del zorro. Muy bien. Pero, profe, una pregunta. Entonces, cuando yo tengo paralelas, ¿yo debo de buscar esta letrita, la Z, de forma práctica? Sí, pero ten en cuenta que esa Z puede ser así, como tú la conoces, ¿no? Derechita. Esta es la letra Z, ¿sí? Sí, esa es la letra Z. Sabemos que estos ángulos vienen a ser iguales. Pero ¿qué ocurre si esa Z está volteada? También igualito, se cumple que dichos ángulos aquí, en estas puntitas, en los vértices, van a ser iguales, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque sabemos que la Z se cumple cuando aquí las rectas que están arriba y abajo son paralelas. Pero esa Z también se puede presentar un poco alargada. ¿Cómo que alargada? También puede presentarse así, mira. Mira, ¿qué es eso? Pero también es una Z, solamente que está alargada. O también puede presentarse así, mira. Acá yo también tengo otra Z, pero también esa Z está alargada. Ah, entonces no hay ningún problema. Siempre y cuando tengamos presente que arriba y abajo esas rectas son paralelas, se cumple, ¿qué cosa? Se cumple ahí el teorema de los ángulos alternos internos. ¿A qué me refiero? Pues a la Z, ¿no? Mira, ahí te das cuenta, ¿no? Este ángulo y este ángulo son iguales. Acá también, ¿no? Este ángulo y este ángulo son iguales. Mira, pues acá también esta Z alargada también son iguales. Y por aquí también, ¿no? Estos ángulos vienen a ser. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Eso ya de forma práctica para que tú te recuerdes. ¿Ya? Muy bien. Ya. ¿Qué más, profesor? Bueno, también estábamos recordando también por aquí al postulado de los ángulos correspondientes, por ejemplo. Sí, este es el postulado de los ángulos correspondientes. Muy bien, por ejemplo, aquí en el postulado de los ángulos correspondientes, muchachos, yo también puedo indicar lo siguiente. Sabemos que los ángulos aquí, los ángulos, tanto interior como exterior, son de igual medida, es decir, teta es igual a alfa. Yo de forma práctica, de forma práctica para poder recordarme, solamente basta con observar, por ejemplo, esto, ¿no? Acá tenemos una sola recta. Bueno, particularmente yo lo digo de forma práctica, ¿ya? No es que sea una ley, es una forma práctica para recordar. Por ejemplo, aquí yo tengo, mira, yo tengo aquí lo siguiente. Los ángulos correspondientes yo le doy la forma práctica, por ejemplo, una tijerita arriba y una tijerita abajo. ¿Cómo que tijerita, profesor? ¿Qué estás hablando? Es una forma práctica. Ahí está, por ejemplo, aquí. Aquí yo tengo una tijerita arriba y acá yo tengo, por ejemplo, una tijerita abajo. Allá. ¿A qué te refieres con tijerita, profesor? Bueno, me refiero a lo siguiente, a que los ángulos correspondientes son un ángulo interior y un ángulo exterior. Entonces, de forma práctica yo digo una tijerita abajo y una tijerita arriba en la misma línea, en la misma línea. Esos ángulos, ¿cómo vienen a ser? De igual medida. Esa es una forma práctica. De las muchas quizás que hay, de las muchas quizás que hay, pero igual te lo comparto. ¿Ya? Muy bien. Ah, ya, profesor. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Muy bien. Eso, por favor, no te olvides. Yo, por ejemplo, podríamos por aquí rápidamente dibujar, ¿cierto? Podríamos dibujar también esto, ¿no? A ver, ¿qué cosa, profesor? Podríamos dibujar también un par de rectas que sean paralelas, ¿cierto? Un par de rectas que son paralelas. Muy bien, ahí está, cortadas por una recta también, acá, una recta seca. Ahí está. A ver, que esas rectas sean paralelas y ahí tenemos la recta seca. ¿Qué podemos indicar aquí? Vamos a identificar otra vez a los ángulos correspondientes. Por ejemplo, aquí habíamos dicho en forma de tijerita, ¿no? Como dos rectas. Aquí, esta medida que es externa, un ángulo externo, y esta medida, que es un ángulo interno, sabemos que tienen que tener la misma medida, tienen que ser iguales. ¿Ya? No te olvides que en el postulado de los ángulos correspondientes, la medida de un ángulo interior y exterior
son iguales, en la misma línea, como quien dice alineados, ¿no? Un ángulo interior y un ángulo exterior iguales, ¿no? Y bueno, de forma práctica, como si fuera una tijerita abajo, una tijerita arriba, ¿no? Es una forma práctica. Te va a ayudar, ¿no? Para poder, en este caso, identificar. Y a su vez también tenemos a los ángulos conjugados, específicamente los ángulos conjugados internos. ¿Qué cosa me indica por aquí? Habíamos dicho, ¿no? Que si L1 y L2 son paralelas, ¿no? Entonces se cumple que alfa más teta suman 180. Aquí de forma práctica yo le llamo, por ejemplo, yo le llamo de forma práctica, ojo, de forma práctica yo le llamo, por ejemplo, aplico el método de la C, por ejemplo, el método de la C. ¿Cómo que la C, profesor? Tú sabes que la C tiene esta forma, mira, que estoy colocando. Ahí está, mira con rojito. Ahí está. ¿Se parece a una letra C o no? Sí, se parece a una letra C. ¿Cómo, profesor? Claro, tú sabes que una letra C es así, ¿sí? Una C mayúscula, ¿no? Ahí está. Teniendo en cuenta que arriba y abajo, ¿no? Esos extremos son paralelos, tú puedes aplicar ahí los ángulos conjugados internos. Como, profesor, acá, el ángulo aquí en el vértice superior, o mejor dicho acá, en la puntita arriba y abajo, esos ángulos suman 180. Pero esa C no siempre se va a presentar así. También puede tener esta forma, ¿no? Esa C como que está un poco alargada, ¿no? Así. Ah, sí, profesor. O también puede estar, ¿no? Volteada también puede estar. Profesor, así, de esta forma. Ahí está. Puede estar también así, mira. Así también, mira. Ah, sí. No hay problema. Se puede presentar esas situaciones también en gráfico, un poco alargado. Pero nunca te olvides. Los ángulos arriba y abajo utilizando el método de la C. Cuando yo digo el método de la C, cuando tengo paralelas, me refiero a los ángulos conjugados inter, cuya suma de medidas de esos ángulos arriba y abajo suman 180. Y cuando dos ángulos suman 180, habíamos estudiado que son, ¿qué cosa? Suplementarios. Son suplementarios. Muy bien, lo que te he mencionado son formas prácticas, ¿ya? Yo sé que tú ya las conoces, pero igual te las comparto. Muy bien, ¿qué más, profesor? Hay que indicar también que en estos teoremas, chicos, nosotros primero mencionamos una hipótesis, ¿cierto? De que L1 y L2 son, ¿qué cosa? Son paralelas, para luego concluir que esas medidas o son iguales, ¿cierto? En el caso de los dos primeros, o concluimos que la suma de sus medidas es 180, como en el tercer caso. Pero ¿qué ocurre si cambian, ¿no? Primero, por ejemplo, tenemos a la conclusión y luego a la hipótesis. Ah, entonces, ¿eso quiere decir que aquí estos teoremas también tendrán recíprocos? Sí, eso es muy importante señalar. ¿Qué cosa, profesor? Hay que mencionar que estos teoremas tienen también recíproco. ¿A qué te refieres con recíproco, profesor? Me refiero a lo siguiente. Observación. ¿Qué ocurre si yo tengo aquí lo siguiente? Tengo aquí una recta que se llama L1 y otra recta que se llama L2. Y ahora, ¿pero qué ocurre si, por ejemplo, si teta es igual a alfa? Si yo observo en un ejercicio, ¿cierto? Que dos rectas, ¿no? Dos rectas, en este caso L1 y L2, tienen entre ellas dos ángulos de igual medida, pero identifico también de forma práctica, cumplen la Z. ¿Cómo que cumplen la Z? O sea, cumplen los ángulos alternos internos. Ah, acá me están diciendo que teta es igual a alfa. Claro, pues, ¿no? Eso es los ángulos, esa posición son de los ángulos alternos internos, la Z. Entonces yo puedo concluir ahí que esas dos rectas son paralelas. ¿Yo podría concluir eso? Sí. Aquí indicamos, aquí indicamos también, cierto, en clase, que sí, son paralelas esas dos rectas, ¿no? Eso indica que efectivamente es su recíproco, ¿no? Es su recíproco. ¿Qué más, profesor? ¿Y qué pasa si aquí yo tengo dos rectas, L1 y L2, pero también tenemos la siguiente característica? ¿Qué ocurre si teta y alfa son iguales? En estas dos rectas L1 y L2. Profe, me doy cuenta que
esas dos rectas L1 y L2, están cumpliendo, por ejemplo, están cumpliendo el postulado de los ángulos correspondientes. La tijerita arriba y la tijerita abajo, ¿cierto? En la misma línea. Ah, ya, entonces, sí, yo podría concluir que L1 y L2 son paralelas, sí. Podemos concluir entonces que L1 es paralelo con L2. Ellos vienen a ser pues su recíproco. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otros teoremas, profesor, podemos ir recordando por aquí? Algunos teoremas adicionales muy importantes. Por ejemplo, tenemos aquí, si las rectas L1 y L2 son paralelas, entonces aquí existe una relación con X, con teta y alfa. ¿Cuál es esa relación? Se cumple que X es igual a teta más alfa. ¿Ya? Muy, esto es lo que se cumple aquí. ¿Ya? Esto no te olvides, por favor. Y sobre todo yo lo recuerdo fácilmente o rápidamente, ¿cierto? Con los estudiantes. ¿Qué cosa? Este le llamo, por ejemplo, el teorema de la M, de la letra M. ¿Por qué, profesor? Fíjate, mira, ahí está. Estoy resaltando aquí. Mira, ¿qué es eso? ¿Es qué cosa? Una M, ¿no? Sí, pero es una M inclinada. ¿Pero es una M o no? Sí, ahí. Eso del nombre es una forma práctica, eso no es una ley. Tú, si gustas, si ves también por ahí una figura, algo donde tú puedas relacionar, entonces lo asumes como tal para que te recuerdes. Algunos chicos le llaman el teorema del sigma, ¿no? ¿Cierto? Etcétera. Pero yo le llamo el teorema de la M, por ejemplo. Y cuando yo digo una M, ¿cierto? Aquí se cumple lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Se cumple, escúchame, aquí en la M, como tiene ángulos, en este caso X, teta y alfa, se cumple que la suma de ángulos de la derecha, la suma de ángulos de la derecha va a ser igual a la suma de ángulos de ¿qué? A la suma de ángulos de la izquierda. Ahí está, ¿ves? Muy bien. Pregunta, ¿quién está a la derecha? A la derecha, profesor, está X. Ahí está pues X. ¿Y eso es igual a quién? A la suma de ángulos de la izquierda. ¿Y quién está a la izquierda? Ah, sería teta más alfa. Entonces. Eso es lo que se cumple en el teorema de la M de forma práctica. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, profesor. Entonces, muy bien, el teorema de la M. Pero no te olvides, ¿ya? Esa M se puede presentar en diversas situaciones. ¿Cómo es eso, profesor? La M no solamente puede estar así, sino que también puede estar en el otro lado. Así, puede aparecer así. Siempre y cuando ahí, acá, los extremos, arriba y abajo, sean paralelas, ¿cierto? Ahí yo puedo utilizar el teorema de la M. Esa M también puede estar un poco alargada, ¿no? Así, mira, puede estar así también. ¿Es una M o no es una M? Sí, sí es una M. Entonces, rápidamente sabemos lo que se cumple. Muy bien. Algunos también otros teoremas parecidos a la M también tenemos por aquí. ¿Cuál, profesor? Por ejemplo, por aquí. Aquí tengo un teorema. Profe, pero este también parece la M. Sí, parece también. Parece la M, pero aquí involucra a tres ángulos, a teta, alfa y beta. ¿Qué cosa se cumple aquí, profesor? Mira, fíjate, porque la posición de los ángulos es distinta al que hemos hecho inicialmente. ¿Y qué cosa se cumple ahí, profesor? Que la suma de sus medidas viene a ser igual a 180 grados. ¿Viene a ser igual a cuánto? A 180 grados. Muy bien. Otro teorema también importante, ¿cierto? Es cuando tengo dos rectas paralelas, L1 y L2, ojo, son paralelas, ¿ah? Eso te indico, te refuerzo, L1 y L2 son paralelas, ¿ya? Eso desde el inicio todavía, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se cumple aquí cuando son paralelas? Se cumple que si nosotros trazamos de dos ángulos interiores, trazamos dos, una, por ejemplo acá, una, y otra bisectriz, ¿cierto? Y siempre y cuando esas bisectrices también se corten en un punto, la medida del ángulo formado por esas bisectrices siempre va a ser 90 grados. Ah, ya, o sea, quiere decir que si nosotros trazamos bisectrices de dos ángulos interiores, ¿no? Que están en la misma línea de dos rectas paralelas, entonces esas bisectrices vienen a ser perpendiculares, es decir, x es igual a 90. X es igual a 90.
También lo tocamos, ¿cierto? También lo tocamos. Muy bien, lo estamos recordando. A ver, teniendo en cuenta que L1 y L2 son paralelas, ¿cierto? Esto desde el inicio, ¿ah? Si L1 y L2 son paralelas, también podemos indicar aquí, ¿qué cosa? El teorema del serrucho. Y eso es de forma práctica. ¿Por qué? Porque mira, entre L1 y L2 que indico aquí, entre L1 y L2, hay tantos ángulos entre esas rectas paralelas, hay tantos ángulos que se asemejan a dientes de un serrucho, ¿no? O entre esas rectas paralelas hay mucho zigzag, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahí, también. ¿Qué cosa se cumple entonces en el teorema famoso del serrucho? Bueno, se cumple lo siguiente, ¿no? Es básicamente una generalidad, ¿no? De lo que nosotros hemos trabajado aquí en el teorema de la E. En el teorema del serrucho se cumple que la suma, escúchame bien, ¿no? En el teorema del serrucho se cumple que la suma de ángulos de la derecha, ¿quiénes están a la derecha? X, Y y Z. La suma de ángulos de la derecha va a ser igual a ¿quién? A la suma de ángulos de la izquierda. ¿Quiénes están a la izquierda? A la izquierda están teta, alfa y beta. Ah, entonces aquí debes hacer cumplir ¿qué cosa? No te olvides que la suma de ángulos, en este caso de la izquierda, vamos a decir teta más alfa más beta, es igual a la suma de ángulos de la derecha. ¿Te das cuenta? Muy bien, como una balanza, ¿no? La suma de ángulos de la derecha es igual a la suma de ángulos de la izquierda y viceversa, ¿no? Ah, interesante, pues. Así debemos de recordar. Muchachos, muy bien, entonces, ahí está. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? Bueno, también podríamos mencionar aquí también lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Ah, tenemos ahí un teorema importante que repasar. Por ejemplo, L1 y L2 son rectas paralelas, eso desde el primero, ¿cierto? Teniendo en cuenta que L1 y L2 son paralelas, aquí se cumple una relación con estos ángulos, ¿no? Con teta, alfa, beta y x. ¿Cuál es esa relación, profesor? Bueno, aquí se cumple que x viene a ser igual a la suma de teta más alfa más beta. ¿Ya? Muy bien. Eso por favor no te olvides. ¿Ya? Y debo recordar que este último teorema, como L1 y L2 son paralelas, eso te estoy reforzando e indicando, se cumple que X es igual a teta más alfa más beta. Pero esto que está aquí, esta primera conclusión, es una de dos que también señalamos en clase. Así pasó, claro. Por ejemplo, la primera era, por ejemplo, acá tienes teta, alfa, beta. ¿Qué ocurre si este ángulo pequeño yo le llamo omega? Ah, ¿cuál era el otro? ¿Te acuerdas o no? Claro, habíamos indicado que teta más alfa más beta, incluyendo omega, esa suma de medidas era ¿cuánto? La suma de sus medidas era ¿cuánto? 180 grados. Esa era una de ellas. ¿Cómo se identificaba eso? Cuando tengo un ángulo encima del otro, la suma de sus medidas es 180 grados. ¿Ya? Pero lo que estoy resaltando es la segunda conclusión de ese teorema, ya que también hay que recordar y que es muy importante también a utilizar. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos repasado pues este capítulo, este tema muy interesante de ángulos entre dos rectas paralelas y una secante. Ahora, chicos, vamos a repasar también otro tema que es muy importante, que siempre viene, no que pueda venir, sino siempre se hace presente este capítulo, ¿no? Que es el capítulo de triángulo. Muy bien, vamos a repasar algunos teoremas. Por ejemplo, algunos llamados teoremas fundamentales. Sabemos nosotros que en todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos internos que es igual 180. Por ejemplo, ahí en el triángulo, sus ángulos internos son teta, beta y alfa. ¿Qué cosa se cumple entonces? Que la suma de teta más alfa más beta es igual a 180 grados. Muy bien, ¿qué más, profesor? También hay que recordar que en todo triángulo, la suma de medidas de ángulos externos
considerando 1 por cada vértice, ¿cuánto viene a ser? Esa suma de medidas es igual a 360 grados. Importante, esos teoremas fundamentales. Pero sobre todo, ¿cierto? Hay que recordar que en todo triángulo nosotros podemos calcular la medida de un ángulo exterior, en este caso la medida del ángulo exterior X, pero sumando las medidas de dos ángulos internos, no adyacentes a él. Por lo tanto, ¿qué cosa se cumple? De que ese ángulo externo X es igual a la suma de ¿quién? De teta más alfa. Muy bien. Entonces hasta ahí podemos repasar, ¿no? Primer teorema, suma de medidas internas 180 grados, ¿no? En el triángulo. En el triángulo también la suma de medidas de ángulos externos, 1 por vértice es 360 grados. Y en todo triángulo, un ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes a él. Entonces sería X es igual a teta más alfa. O lo contrario también, ¿no? La suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. También, válido también. ¿Estamos de acuerdo, profesor? Pero es importante también tener presente, chicos, lo siguiente. Hay algunos problemas de triángulos donde me piden calcular el máximo valor entero, el mínimo valor entero, tanto de un lado del triángulo como también de un ángulo. ¿Qué pasa? ¿Qué hago cuando en un triángulo, en tema de triángulos, en ejercicios, problemas de triángulos, a mí me piden el máximo valor, el mínimo valor entero, tanto de un lado como de un ángulo? Para ello hay que tener presente algunos teoremas, donde se utilizan específicamente cuando en un triángulo te pidan, por ejemplo, máximo o mínimo valor entero tanto de un lado como de un ángulo. Y uno de esos teoremas es el teorema de correspondencia, por ejemplo. ¿Qué cosa debemos recordar del teorema de correspondencia? Por ejemplo, aquí me indica, por ejemplo, que si alfa es menor que teta, ¿cierto? O también podríamos indicarlo así. Si teta es mayor que alfa, ¿quién es teta? Acá está teta. Teta es un ángulo, ¿no? Este teta es mayor que el ángulo alfa, que está aquí a la derecha. Entonces, si el ángulo teta es mayor que el ángulo alfa, entonces se cumple aquí lo siguiente. ¿Qué cosa se cumple, profesor? Se cumple que el lado A es mayor que el lado B. Pero ¿quién es el lado A? El lado A, ¿cierto? El lado A es aquel lado que se opone al mayor ángulo. ¿Y quién es B? B viene a ser el lado que se opone al menor ángulo. Ya. Entonces, en el teorema de correspondencia, podemos decir entonces que a mayor lado le corresponde, puesto a ese lado, mayor ángulo. Pero a menor lado le corresponde, opuesto a él, menor ángulo. ¿Ya? Muy bien. Por eso que aquí se cumple ello, ¿no? ¿Y cuándo voy a utilizar el teorema de correspondencia? Utilizar el teorema de correspondencia cuando me pidan máximos o mínimos valores enteros, tanto de lados como de ángulos. Porque aquí justo involucra también ángulo. Ya, profesor. Pero también tenemos otro teorema cuando me pidan máximos o mínimos valores enteros de lados, por ejemplo. Y este es específicamente el teorema de existencia. El teorema de existencia, o también se le llama teorema de desigualdad triangular. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, acá tengo un triángulo y tenemos, por ejemplo, aquí de lados A, B y C, por ejemplo. ¿Ya? A ver, pero teniendo en cuenta la condición de que el lado A es mayor que el lado B y que el lado B es mayor que el lado C, entonces, ahora, el teorema de existencia se cumple que si nosotros tomamos uno de sus lados, cualquiera de sus lados, ¿no? Si tomamos uno de sus lados, por ejemplo, voy a tomar el lado C, por ejemplo. Si tomamos uno de sus lados, cualquiera, pero en este caso el lado C, ese lado C va a estar comprendido entre la diferencia de los otros dos lados y también entre la suma de los mismos lados. Forma práctica también. Si yo quiero conocer
si yo quiero, por ejemplo, el lado C, ese lado C siempre va a ser mayor que la diferencia de los otros lados, pero menor que la suma de los mismos lados. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿no se entiende? Bueno, también podríamos recordarlo o tenerlo presente así. Recordar que estos teoremas nos ayudan a encontrar máximos y mínimos valores. ¿Ya? Muy bien. No te olvides, ¿ah? Excelente, profesor. Sobre todo, mira, acá yo tengo un triángulo de lados 4, 8 y X. Entonces, si a ti te piden calcular, por ejemplo, si a ti en un problema te podrían pedir así, ¿no? Calcula el máximo valor entero, el máximo valor entero de ese lado que te falta, ¿no? De ese lado X, por ejemplo. Calcular el mínimo valor entero de X. Calcular el número de valores enteros de X. Entonces, ese es básicamente el enunciado que me da la sugerencia a utilizar estos teoremas, tanto de existencia como de correspondencia. ¿Y por qué? Porque ahí rápidamente se puede leer esas palabritas mágicas. Me están pidiendo qué cosa, máximo, mínimo, valores enteros, de lados sobre todo. Muy bien, ahí está. Por ejemplo, aquí en cualquiera de estas formas que me soliciten, máximo, mínimo, valores enteros, en el punto A, B y C, en cualquiera de las formas se aplica el teorema de existencia. ¿Y por qué el teorema de existencia? Porque el teorema de existencia relaciona lados. Es por eso que aplico el teorema de existencia. ¿Ya? Muy bien. Sabemos nosotros entonces, como a mí me piden el máximo valor entero, el mínimo valor entero, entonces aquí el protagonista a poder calcular sus valores es X. Por lo tanto, tomamos X y ¿qué digo? Por el teorema de existencia, X tiene que ser mayor que ¿quién? Mayor que la diferencia de los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? 8 y 4. Entonces tiene que ser mayor, X tiene que ser mayor que la diferencia de 8 y 4. Siempre la diferencia de mayor a menor. Pero también ese X tiene que ser menor que la suma de los mismos. ¿Cómo que la suma de los mismos? De 4 y 8. Muy bien, por lo tanto, X sería mayor que 8 menos 4, pero menor que 8 más 4. 8 menos 4 es 4, ¿cierto? 8 más 4 es 12. X, entonces, es mayor que 4, pero menor que 12. Por lo tanto, si X es mayor que 4, pero menor que 12, ya. X mayor que 4 puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿12 podrá ser? No. ¿Por qué? Porque dice que es menor que 12. Por lo tanto, ya sabemos que ahí podríamos encontrar rápidamente el máximo valor entero. ¿Cuál sería? 11. 11. Es el máximo valor entero. Ojo, te está diciendo entero, o sea, no puede ser decimal. Y el mínimo, X mínimo, entero, ¿cuál sería? 5. Y si me piden, por ejemplo, calcular la suma de sus valores enteros, ya, podría calcular también la suma, ¿no? 11 más 5, ¿cuánto sería? 11 más 5, por ejemplo, ¿cuánto sería? Sería en este caso 16, ¿no? Me piden, por ejemplo, la diferencia de sus valores enteros. Ya. La diferencia entre el máximo y el mínimo valor entero. También, ya conociendo el máximo y el mínimo, me pueden pedir, pues, ¿cierto? Me pueden pedir ahí de varias formas, ¿cierto? Y poder responderlas rápidamente, ¿cierto? Muy bien. Eso no te olvides, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, muchachos. Esto, por favor, no se olvide, ¿ya? No se olvide. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Muy bien. Pero, justo acá el C también me dice calcular el número de valores enteros. ¿Cuántos valores enteros tiene eso? Claro, era 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántos valores enteros tiene X? ¿Cuántos valores numéricos enteros tiene? 7. Ahí está, pues también se responde, ¿no? Y muchos enunciados parecidos. Muy bien, profesor. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? También hay que recordar algunos teoremas adicionales, muchachos. Por ejemplo, un teorema adicional es este, ¿no? ¿Qué cosa se cumple aquí? En este teorema adicional del triángulo se cumple que teta más alfa es igual a x más y. En este otro teorema adicional, ¿qué cosa se cumple, por ejemplo? Que también es la misma, ¿no? La misma figurita.
pero en este caso tiene medidas iguales. Ah, ya. Si tiene medidas iguales aquí, ¿qué cosa se cumple? Entonces aquí, que las otras medidas también vienen a ser iguales. Bueno, yo lo he mencionado rápidamente así, pero sabemos nosotros que para recordar estos teoremas adicionales, yo le doy un nombrecito, pero de forma práctica para recordar. Por ejemplo, le llamo el teorema de la mariposa, ¿no? ¿Por qué? Porque me ayuda a recordar. Profe, no me gusta la mariposa. Bueno, yo le puedo llamar el teorema de la corbatita Michi, ¿cierto? Ya está. Entonces, eso me sirve de forma práctica para recordar. Ah, ya, profesor. De acuerdo, muy bien. Pero no te olvides si yo tengo una mariposita o una corbatita Michi, pero donde los ángulos, dos de sus ángulos internos, ¿cierto? Aquí, alfa en un lado, alfa en el otro, son iguales, se cumple también, y aplicando lo anterior, que los otros ángulos también son iguales. Sobre todo, podemos aplicar esto en este tipo de figura, ¿no? En este tipo de figura, donde nosotros también podemos aplicar el teorema de la mariposa o el teorema de la corbatita Michi prolongando. Prolongando. Prolongando quiere decir continuamos una línea ya designada. ¿Para qué? Para darle forma de una conocida. Justo ahí quiero hacer hincapié. Cuando tú tengas figuras, cuando tú tengas figuras no conocidas en clase, cuando tú tengas figuras no conocidas en clase, que no tienen forma, como que son confusas, no tienen forma de haberlas estudiado antes, entonces lo que se sugiere en ese tipo de problemas es que tú les des forma. De lo que no tienen forma, tú tienes que darle forma, pero con figuras conocidas. ¿Y cómo le voy a dar forma, profesor? Le vas a dar forma siempre y cuando tú utilices este método práctico que es el de prolongar. Prolongar o continuar la línea, ¿para qué? Para que aparezcan figuras conocidas. Por ejemplo, aquí, a simple vista, esta figurita, esta línea de rojo, sabemos que no tiene forma, pero ¿qué ocurre si yo prolongo? Ah, ahora sí tiene forma. ¿Forma de qué? ¿Forma de qué? En un inicio no tenía forma, pero ahora al prolongar unas líneas, ahora tiene forma de qué? Forma de la mariposa o de la corbatita Michi. Ah, entonces, cuando tú tengas figuras deformes que no tengan forma, entonces el método a aplicar ahí es prolongar. ¿Para qué? Para darle forma de figuras conocidas. Y la mariposa es una figura conocida. Ah, ya, pero es excelente. Esta figurita también, ¿qué cosa se cumple aquí en esta figurita? Que x, el ángulo externo, es igual a la suma de los tres internos. Entonces, x es igual a teta más alfa más beta. Pero aquí también suena muy frío cuando se le menciona así. Pero de forma práctica, para recordar, ojo, para recordar, esto le llamamos el teorema del boomerang. En el teorema del boomerang podemos decir, más práctico, que el ángulo exterior x es igual a la suma de los tres interiores, a alfa más teta más beta. Muy bien, acá tenemos también ¿qué cosa? Otro teorema. ¿No? Muy bien, ¿qué cosa se cumple aquí en este teorema? Se cumple aquí una relación con teta alfa x y. ¿Qué cosa se cumple? Que x más y es igual a teta más alfa. Muy bien, o teta más alfa es igual a x más y. Pero este teorema de forma práctica lo conocemos como el teorema del pececito, el teorema del pescadito, el teorema del pescadito. Muy bien, ahí está, el teorema del pescadito. Sí, sí, tienes razón, profesor, ¿no? Ahí está, pues, el pececito, ¿no ves? Ahí está su ojito, ahí está, pues, ¿no? Ahí está el pececito, ¿ves? El pececito. Bien, ahí está. Es una forma práctica, no te olvides, es una forma práctica. ¿No? Muy bien, ahí está. Es una forma práctica para que tú, pues, te recuerdes. Algunos también le llaman el teorema del pingüino. Y yo me dije, ¿cómo el pingüino? Los chicos muy imaginativos. Y claro, pero si lo ves así, ¿no? Como que parece un pingüinito, ¿no? Así. No, bueno, ese es ya de forma práctica para que tú lo recuerdes. Te das cuenta que tú también puedes generar esas estrategias, ¿no? Para poder, ¿qué cosa? Aprender mejor o poder también recordar nuestros diversos teoremas. Muy bien, profesor. ¿Qué más? Aquí tenemos otro teorema. Acá tenemos teta, alfa, x y y. ¿Qué cosa se cumple, profesor?
aquí se cumple que teta más alfa es igual a X más Y. Ah, ya, pero aquí esta figurita se le conoce de una forma práctica, ¿no? Como la propiedad, o mejor dicho, el teorema de la carterita. Teorema de la carterita, ah, ya, profesor, se parece a mi cartera, claro, ¿no? A las chicas que me están viendo, sí, se parece a una carterita. Ah, ya. ¿Ves? Ah, muy interesante, profesor. Ah, ya. Entonces, es una forma práctica que me ayuda a recordar. Otros chicos por ahí me decían, profe, se parece una plancha, dicen. Bueno, una plancha bien singular, ¿no? Pero los estudiantes se recuerdan así. ¿Qué más, muchachos? También nosotros podemos tener una observación importante aquí en el teorema de la carterita. En el teorema de la carterita, no te olvides, si un ángulo interno es igual al ángulo externo, si un ángulo interno es igual al ángulo externo, también se cumple que el otro ángulo interno que falta con el otro externo que falta son también de igual medida. ¿Por qué? Porque si yo aplico el anterior, el original, también, ¿no? Llego a esta conclusión que X es igual a Y. Y para aquellos que tienen experiencia y conocen a esta observación, es como un cuadrilátero, ¿no? Donde el ángulo interior es igual al ángulo exterior. Algunos también le llaman cuadrilátero inscriptible, le llaman, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿no? Bueno, todavía yo no sé lo que es inscriptible, pero ya te voy indicando que aquí también, bueno, ¿no? También se podría mencionar, ¿no? Eso ya lo estudiaremos con más calma. Muy bien, chicos. Les agradezco a todos ustedes por haber prestado atención a esta parte teórica, al repaso de esta parte teórica, y ya nos estamos viendo dónde, en la parte, ¿qué cosa? En la parte práctica, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Nos vemos en la parte práctica. Cuídense, chicos, a todos.